Entonces, Salmo 119, versículos 113 a 120. Salmo 119, de los versículos 113 a 120. Si lo tiene, perfecto, síganos. Si no lo tiene, puede por favor seguirlo a través de la pantalla. Dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Pueden sentarse. Esta mañana el tema es: soy diferente. Soy diferente. Creo que puedo decir que algo que ha sido real en mi vida es ser diferente, aun cuando era niño. Era muy diferente a los demás niños, no extraño, diferente. En mis años de adolescencia también era muy diferente. No seguía las normas de la cultura, no seguía las modas de la cultura. Fui diferente. ¿Por qué? Porque sabía que Dios me había diseñado a mí diferente. Y cuando conocí a Cristo, aún fui más diferente. Y eso hace más o menos en este mes, 35 años desde que Cristo me salvó y me hizo una nueva persona. Y Él ha hecho cambios radicales en mi vida, cosas que jamás me imaginé. Soy diferente desde que tenía esos 13 años cuando conocí a Cristo. Y ya hemos escuchado nosotros aquí en la iglesia también de que Dios nos ha hecho diferentes cuando creímos en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. La Biblia dice que el Señor nos transforma, nos declara justo, nos hace libres del pecado. Y ahora somos diferentes. Y como hablamos la semana pasada, cuando Dios nos cambia, empezamos a seguir la verdad de Dios. Somos distintos, somos diferentes. Y no es porque nosotros decidimos: yo voy a ser diferente, yo voy a cambiar. No, dice la Biblia que es por la misericordia de Él, por su gracia, que hemos sido salvos. Somos diferentes por Él. Hemos sido transformados por Él, no porque nosotros lo decidimos hacer. Algunos llevan muchos de ser creyentes, algunos de los que están aquí. Algunos de ustedes apenas han dado esos pasos de creer en Cristo y seguirle. Están en ese proceso de ser diferente. Algunos de ustedes están viniendo a la iglesia, vienen cada domingo, están escuchando los sermones, les encanta la adoración, pero todavía no han dado ese paso de que Cristo les transforme y sean una persona totalmente transformada, una persona diferente. Y en esta sección que vamos a ver, la sección que se llama Samek, letra S, corresponde a nuestro idioma, nos enseña cómo somos diferentes. Y la distintiva principal que miramos en este pasaje es que somos distintos porque vivimos la verdad de Dios. Esa es la distintiva importante que encontramos en este texto. Hay varias maneras, 3 maneras en que somos diferentes según este texto. Primero, soy distinto. Versículos 113 a 115. Dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Dice que somos distintos, me transforma, he sido diferente. Estoy en esa categoría especial de diferente. Esto ha sido el caso de la iglesia. Cuando Dios salva a las personas, las une a su iglesia y su iglesia es diferente, es distinto, soy distinto. Y es muy interesante porque ustedes lo saben, lo tenemos en la Escritura, en el capítulo 2 de Hechos, cómo la iglesia nace, cómo crece. Mucho de lo que ha sido la iglesia y cómo es distinta no lo hemos escuchado nosotros, porque quizás no lo hemos escuchado en la historia.
Pero lo que es cierto es que los cristianos siguieron viviendo sus vidas diferente. Seguían a Cristo, vivían para Cristo, eran diferentes. El mundo los miraba y decían, ustedes son distintos. Y déjenme leerles una descripción de ellos del segundo siglo, de un documento que se llama Epístola de Diogneto, en el segundo siglo después de Cristo. Escuchen lo que ellos observaban acerca de los cristianos en ese entonces. Dice, en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirven de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. ¿Sí ve la diferencia? Pensaban eso, miraban al cristiano y decían, son distintos. Es un grupo muy distinto. En Hebreos 11 nos da una lista de personajes héroes de la fe que dice eran distintos. Lee ese capítulo cuando llegues a casa y te vas a dar cuenta que eran muy distintos en su vida. Y sin embargo son los héroes de la fe. Eran distintos porque habían experimentado la transformación que viene a través de Cristo. Somos distintos. ¿Cómo somos distintos? ¿Cómo somos diferentes? En primer lugar, somos diferentes internamente. Versículo 113. Y somos diferentes internamente en dos maneras. Primero, lo que odiamos. ¿Qué odiamos? Dice el salmista, los indecisos odio. Ahora dice hipócritas en nuestra versión, que es lo mismo. Pero la palabra que usa son indecisos. Esa es la palabra original. La idea viene de una rama que tiene varias formas de ser, que se van varias direcciones. Y esa es la idea aquí, la división, la persona está dividida, la persona es indecisa, la persona titubea de un lado y para otro. El salmista dice, yo odio a las personas indecisas, porque internamente es diferente. Santiago 1:9 dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es la persona que tiene doble cara. Y les he contado de un cuento que existe que se llama el Dr. Jekyll y el Dr. Hyde. El Dr. Jekyll de día es un doctor. De noche es un hombre que está controlado por sus malos deseos. Es el doctor, es el señor Hyde. Y hay de esas personas que viven de esa manera. Son de una manera en la iglesia, son de una manera en su trabajo, son diferentes, o en su hogar y en su trabajo. Hay una división en sus vidas que no muestran realmente que son creyentes. Y la Biblia dice que nosotros internamente somos diferentes. Si Cristo nos ha cambiado, debemos de ser conocidos como unas personas que no deseamos ser de doble ánimo. No queremos tener dos caras, queremos ser fieles, constantes, comprometidos y especialmente vivir de acuerdo a la palabra de Dios en el contexto que Dios nos ha puesto. Está leyendo un libro sobre la hospitalidad y habla de cómo el cristiano debe ser hospitalario. Pero mire lo que dice antes de que nosotros podamos ser hospitalarios. Dice esta autora, primero, debemos vivir bajo la autoridad de Dios. Y la iglesia, si queremos llamar a otros a vivir de manera diferente, debemos de ser miembros activos, diezmadores de una iglesia que cree en la Biblia, bajo su pacto de membresía y dispuestos a recibir instrucción
y reprensión si es necesario. Debemos ser enseñables. No tenemos ningún derecho a llamar a nuestros vecinos a vivir de manera diferente si nosotros no lo hacemos. Primer paso para mostrar al mundo que somos diferentes, ¿es qué cosa? Vivir lo que dice la palabra de Dios. Y específicamente con esas cosas que esta autora menciona. La constancia, no ser divididos, no ser mediocres. No debemos ser mediocres en nada si somos creyentes, especialmente en nuestro servicio a Dios. Y eso es lo que nos esforzamos aquí en nuestra iglesia, a hacer las cosas sin mediocridad, sin estar divididos, mostrar realmente quiénes somos. Y lo que puedes ver es lo que realmente somos. Ese es nuestro deseo. El salmista dice que internamente Él es distinto. ¿Por qué dice? Porque odia la duplicidad, odia ser de doble ánimo. Pero en segundo lugar dice lo que ama. Dice el versículo 113, la última parte, tu enseñanza amo. No basta decir yo no detesto esto, no me gusta eso, pero lo contrario de eso es que yo amo la enseñanza de Dios, la ley de Dios. Esto es muy claro en la vida del salmista, lo hemos escuchado vez tras vez en este salmo, Salmo 119. La pregunta para nosotros es, ¿cuánto amamos la verdad de Dios? Tu amor hacia la enseñanza del Señor te va a hacer fácilmente distinto a las otras personas de este mundo. Pero hay que amar la verdad de Dios. Eso quiere decir que va a ser parte de tu vida. Eso quiere decir que la vas a obedecer. Y hoy día amamos a muchas cosas, pero no con la pasión que deberíamos de amar a la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Eso te va a distinguir, créeme, cuando comiences a amar la verdad de Dios, te va a poner en una categoría muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy día, especialmente aún en el cristianismo. Somos diferentes en eso, dice, internamente, pero en segundo lugar, somos diferentes hacia arriba. Versículo 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Y en primer lugar podemos mirar esto por la protección, cuidado y dependencia que tiene en Dios. Dice, me cubro en ti. Y sabemos que Dios nos protege cuando realmente dependemos en Él, ponemos nuestra fe en Él. Ahora no es fácil, especialmente en situaciones difíciles. No es fácil cuando estamos sufriendo. No es fácil cuando tenemos ansiedad. Pero el salmista dice, tú eres mi escondedero y espero en ti. Esta semana estaba también estudiando este texto, pero Dios me llamó al Salmo 127, versículos 1 y 2. Y me lo impresionó otra vez porque estaba nervioso, estaba ansioso de algunas cosas. Salmo 27 dice que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Te voy a decir fácil decirlo. Pero creer eso en la oscuridad, en momentos cuando todo parece opacado, en momentos cuando las personas están presionándote, cuando estás en esa situación, puedes decir esto. Mi escondedero eres tú, mi dependencia eres tú. El salmista dice eso. Confía en la protección, el cuidado de Dios, porque depende de Él. Y confía, dice, que va a cumplir su palabra. En tu palabra he esperado, va a cumplir las promesas que Él tiene para tu vida. Requiere fe. Y cuando leí ese salmo, tuve que pedirle a Dios, Señor, dame esa fe que necesito para creer esto esta mañana. Porque muchas veces no lo tenemos. Salmista dice, soy distinto. Internamente, con Dios hacia arriba, pero también dice externamente, versículo 115, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Dice él, que le mantenga lejos de los malos. Es la única vez que se refiere a un grupo en particular en este salmo. A estas personas que no quieren obedecer la verdad de Dios. Y lo dice en forma negativa, dice apartaos de mí, malignos. En el coloquial diríamos que quiere decir eso, yo soy de un equipo.
y soy del equipo de Dios. El creyente no puede seguir en el mundo y ser parte del equipo del mundo. Tienes que ser del equipo de Dios. Jesús pidió esto por nosotros en Juan 15, del 15 al 17. Dijo, yo pido, pero no que los saques de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Y luego dice él, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor mismo pidió de que nosotros al vivir en este mundo, vivamos diferente. Vivamos siguiendo su verdad. Vivamos de una manera pura, sin mezclarnos con el pecado del mundo. El salmista dice, yo quiero eso. ¿Te acuerdas cuando Cristo iba a la cruz también y dijo, yo voy a ir a la cruz? ¿Y quién fue el que dijo, tú no puedes ir a la cruz, jamás suceda eso? ¿Quién fue? Pedro. ¿Qué le dije a Cristo? ¿Qué le dice? Apártate de mí, ¿qué? Oye, si crees que el salmista fue un poco duro, Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Satanás está orando a través de tu vida. Yo no quiero seguir ese camino. Yo voy a seguir el camino de la cruz que Dios me ha designado a mí. El salmista dice eso. Yo quiero seguir los caminos de Dios. Yo no quiero seguir el camino de los malignos. Yo quiero, ¿qué dice? Obedecer a Dios. Dice, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Yo guardar significa obedecer. Yo voy a obedecer lo que tú me mandas. Hoy día existe la idea de que hay ciertos cristianos que no viven de acuerdo a la verdad de Dios. Y algunos han hecho una nueva categoría. La categoría es cristianos carnales. ¿Qué cosa es eso? ¿Dónde está eso en la escritura de cristianos carnales? Ciertamente hay momentos que como cristiano caes en tus deseos de la carne, quizás todos los días. Pero vives deseando seguir la voluntad de Dios. Es más, ve a Romanos 8, versículos 8 al 10. Mira lo que dice esto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vas a vivir de acuerdo a tus deseos, jamás vas a poder agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire lo que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo dice, no, esa idea de que tú eres un cristiano carnal no existe. Pecas sí, fallas sí, pero el cristiano se distingue por seguir al Espíritu y sacrificar esos deseos de la carne. El salmista dice eso. No basta apartarnos del mal, pero tenemos que obedecer la verdad de Dios. Y este versículo también implica de que no lo hace solo, que se está desasociando de ese grupo de personas que quieren seguir el camino malo, pero a la vez está diciendo, yo quiero seguir este camino de Dios con personas que también obedecen a Dios. Quiere decir que Dios no te ha llamado a ti para vivir la vida cristiana solo. Si tú piensas que tú eres llamado para vivir la vida cristiana solo, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que vivimos la vida cristiana con otros que también aman a Dios, que aman la verdad de Dios, que obedecen la verdad de Dios. Por eso que tenemos lo que llamamos nosotros discipulado, tanto uno a uno como en grupos. Tenemos estudios, tenemos grupos misionales, tenemos oportunidades de que tú te envuelvas para crecer en tu fe. Te puedo garantizar, aunque quizás hayan excepciones, que hay personas, más bien hay personas que viven aisladas como cristianos, pero no están creciendo. No vas a poder crecer aislado. Tienes que tener una comunidad contigo. Si eres el cristiano que está creciendo, vas a necesitar de otra gente.
vas a necesitar de cristianos que también tengan ese deseo de obedecer. Si yo lo necesito, sé que tú lo vas a necesitar. El salmista dice eso. Él necesita ese apoyo de otros también que tienen ese deseo. El salmista ha dicho la primera manera de ser diferente. Dice, ¿cómo soy diferente? Dice, soy diferente, dice el salmista, internamente, hacia arriba. Y también dice externamente, soy distinto. Pero en segundo lugar, vea lo que dice también. Comenzando en el versículo 116 y 117. Dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Versículo 117, sosténme, es la misma palabra, y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Dices, soy distinto, soy diferente porque soy sostenido ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Dice, Él me sustenta. El versículo 100 dice, susténtame. Versículo 117, sosténme. ¿Quién es el que respalda? ¿Quién es el que sostiene? ¿Quién es el que apoya al creyente? Dios. Por eso eres diferente. Hay alguien que te respalda, que te apoya, que te sostiene. Y el versículo 116 específicamente habla de la fidelidad de Dios. Dice, conforme a tu palabra y viviré. Quiere decir que está pidiendo a Dios que sea fiel a sus promesas, que las cumpla en su vida, al punto que Él no diga que está desilusionado en Dios. Esto sucede en las relaciones, ¿cierto? Nos desilusionamos en las relaciones. Nos casamos, especialmente los que tenemos matrimonios, y con el tiempo llegamos a la desilusión. ¿Por qué? La idea que teníamos de la persona con la realidad no concuerda. Eso sucedió en mi matrimonio. Mi esposa creía que se casaba con un gran hombre de Dios y se casó conmigo. Y se desilusionó y dijo, oye, pero yo pensaba que estabas aquí. Le dije yo, no, pero no sé por qué tenías esas expectativas tan altas. Pero el salmista dice, no, es con Dios, no funciona eso. Tú puedes tener las expectativas de Dios porque Dios dice, yo voy a cumplir mis promesas. Y entonces no es como nosotros. Muchas veces, sin embargo, lo que sucede en nuestra vida es que nos desilusionamos con Dios. Pero no es porque Dios nos ha fallado. Es porque nosotros primero le hemos fallado. Y queremos que Él nos arregle lo que hicimos mal. Y nos desilusionamos. Bueno, pero Dios, yo te pedí que me arreglaras esto. No lo has hecho. El problema es que tú fallaste. Y tú deberías de no haber hecho eso. Dios te perdona. Pero Dios no te ha desilusionado. Es que tú has fallado en entender que eso fue tu pecado. Segundo, muchas veces decimos, no entiendo por qué me pasan estas cosas. Y quieres saber por qué te pasan las cosas. Y yo sé que muchos de ustedes en este momento están diciendo, yo no entiendo por qué están pasando estas cosas en mi vida. Y quieres explicar lo que Dios está haciendo. Te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que Dios no te va a decir. Y jamás vas a saber algunas cosas. La buena noticia es que Dios es soberano de tu vida. Y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida, que es su plan, lo va a llevar a cabo. Y puedes estar seguro que Él va a ser fiel en tu vida. Pero el salmista dice eso, dice, yo confío en tus promesas, yo sé que eres fiel. Y dice, vas a cumplir esas promesas y yo no voy a quedar desilusionado. El salmista no está diciendo que teme a Dios, dice, si todo va bien, sino que sabe de que va a cumplir todas las promesas que Dios ha dicho. Luego el versículo 117 dice, sosténme y seré salvo. Está pidiendo, dice, que le sostenga y pueda experimentar la salvación de Dios. ¿Qué está hablando de la salvación ahí? ¿Salvación eterna? No, la salvación completa, la salvación de los peligros físicos, la salvación de todos los aspectos morales. Todo lo que viene en contra de su vida. Él dice, podemos estar confiados que Dios nos va a sostener en esos momentos y nos va a salvar. ¿Puede el cristiano estar seguro de eso? Sí.
Claro que sí. Romanos 8:31 lo hemos dicho, ¿cierto? Lo hemos leído muchas veces. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es con nosotros? Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta es no. Y los versículos 37 a 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Hasta se me va el aire leer esa lista. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salmista dice, yo estoy seguro en Dios, confiado en Él, tengo esa protección de Él y sé que seré salvo, no importa lo que pase con mi vida. Por eso que es diferente. Tú quieres ser diferente, quieres esa protección de Dios, tienes que dar tu vida a Cristo. Jamás podrás leer estos versículos en Romanos y decir que tienes esa confianza si Cristo no es tu Señor y Salvador. Y eso debería llevarnos a ser fiel a Dios. Versículo 117 dice, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Está diciendo, soy diferente, has hecho estos cambios en mi vida. Ahora yo veo tu bondad en mi vida, veo cómo me amas, veo cómo me cuidas, veo cómo me proteges, veo cómo tengo garantizada la salvación. Ahora yo quiero ser fiel a ti. Debe de llevarnos a ser fiel a Dios. ¿Ves cómo te ha hecho diferente? ¿Cómo eres distinto? Y en tercer lugar, versículos 18 a 120, dice también que Él es temeroso. Soy temeroso. ¿Pero a qué es temeroso? Versículo 118. Dice, oyaste todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Dice, temo a Dios, dice el mismo. En primer lugar, porque yo no rechazo la palabra de Dios como otros que no quieren seguir el camino de Dios. Los que son, dice, falsos. Él dice que Él Dios va a destruir, Dios va a deshacer los que rechazan la palabra de Dios. Está diciendo que el seguir el camino equivocado es cosa seria. Si tú no sigues el camino de Dios, dice, esto es lo que va a suceder. Oyaste, vas a ser destruido, vas a ser eliminado. A todos aquellos que se desvían, que no siguen tu verdad. Dice, Dios puede ver la falsedad en ti. Puede que tú lo puedas esconder a Dios. Es más, puedes venir a la iglesia y esconderlo bien. Pero a Dios no puedes esconderle eso. Dios ve la falsedad. Dios ve lo que no es verdadera en tu vida. Ve lo que amas verdaderamente. Y dices algo serio. No puedes esperar algo bueno. Es más, versículo 119 dice, como escorias. Dice, hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Dice, la gente malvada, dice, la que rechaza la palabra de Dios, va a ser consumida como basura, como escoria. Como algo que se quema, que no tiene valor. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso viene el juicio. Hay un día en que Dios va a juzgarte. Si tú decides seguir tu propio camino, tendrás que pagar el castigo, el juicio de Dios. Y el salmista dice, yo no quiero ser esa persona. Yo temo a Dios, yo no quiero seguir ese camino que esas personas siguen. Pero en segundo lugar dice, yo quiero temer a Dios. Versículo 120, vea lo que dice. Algo muy fuerte. Mi carne se ha estremecido. ¿Sabe cuál es la palabra para estremecido? Solo aparece 2 veces en la Biblia. Una aparece en Job 4:15 y ahora en este salmo. Y en Job 4:15 está hablando de algo que te causa tanto temor que se te paran los pelos. Imagínense lo que está diciendo.
Dice, mi carne se ha estremecido, mis pelos de mi cabeza se han parado. ¿Por qué? Temor de ti. Proverbios 16:6 dice, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Muchos de nosotros hemos escuchado la idea de que temer a Dios es ¿qué cosa? Es tener un temor reverente, ¿cierto? Yo no sé qué es ese temor reverente. Es claro que el salmista dice que su carne está estremecida, que se le paran los pelos de temor a Dios. Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor. Quiere decir que si yo temo a Dios, no es simplemente un temor respetuoso, temo a Dios. También. ¿Se acuerdan todas las manifestaciones físicas de Dios en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento? Las personas miraban a Dios y ¿qué decían? ¿Qué sucedía? Decían, Señor, déjame, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Saben qué hacía? Caían de rodillas como muertos. Un pavor, un temor. Uno de mis libros favoritos que ustedes saben, y leí, les comenté de esto la semana pasada, libro para niños, pero muy aplicable a los adultos también, es El león, la bruja y el armario. Y habla de un león. Y realmente en el libro el león, C.S. Lewis lo usa para referirse a Cristo. Y en una conversación que tienen los niños con el castor, hablan de quién es ese león llamado Aslan. Ellos no saben quién es. Y la conversación va así. ¿Es un hombre?, preguntó Lucy. ¿Un hombre?, exclamó el señor castor con severidad. Desde luego que no. Os digo que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador de Allende los mares. ¿No sabéis quién es el rey de las bestias? Aslan es un león, el gran león. Oh, dijo Susan, pensaba que era un hombre. ¿No es peligroso? Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león. Lo entiendo, querida, y es comprensible, indicó la señora Castor. Si existe alguien capaz de presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o bien es más valiente que la mayoría, o es sencillamente un necio. Entonces, ¿es peligroso?, dijo Lucy. ¿Peligroso?, contestó el señor Castor. ¿No has oído lo que ha dicho la señora Castor? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? Claro que es peligroso, pero es bueno. Es el rey, ya os lo he dicho. Estoy deseando verlo, indicó Peter, aunque me sienta asustado cuando llegue el momento. ¿Sí ve lo que está diciendo? Las dos cosas son verdad. Dios es bueno, pero también es terror. Puedes tener ese miedo. Es más, C.S. Lewis dijo en un libro llamado Mero Cristianismo, dijo, Dios es el único consuelo. Es el terror supremo. Las dos cosas. Primera de Pedro 1:7 nos dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Mira lo que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y por eso dice que fuimos rescatados para eso, para vivir en el temor a Dios. Eso es lo que nos manda hacer. Tiene que haber ese temor. Si somos distintos, debemos tener ese temor a Dios. Eres diferente porque amas la ley de Dios y odias la hipocresía. Eres diferente porque esperas en sus promesas. Eres diferente porque Dios te sostiene y te salva. Eres diferente porque eres obediente a Dios. Eres diferente porque te regocijas en su verdad y vives una vida santa para Dios. Eres diferente porque temes a Dios. Esta semana estaba orando por nosotros como iglesia. Mi oración era que seamos diferentes. No importando si nuestra iglesia es una iglesia muy grande o de este tamaño. Lo que pedía es que no sea una iglesia que solo viene para sentarse en la iglesia y dice esto.
qué buena iglesia tengo. Me encantan las alabanzas. Hay mucha gente buena. Y aprendo mucho de la palabra de Dios. Mis hijos están contentos de venir y de ir a sus clases. Esta es mi iglesia. Eso no creo que es lo que Dios quiere para su iglesia. Dios quiere que su iglesia sea diferente. Y mi oración era que seamos lo que acabo de leerles. Que salgas cada domingo inquieto en tu vida con Cristo. Que salgas diciendo que quieres amar la ley de Dios, odiar la falsedad, ser obediente a Dios y llevar la verdad de Dios a un mundo que necesita el Evangelio. En donde quiera que tú vayas y donde quiera que Dios te envíe. Le pedí a Dios que en un tiempo no muy lejos, empecemos a ver ese movimiento de nuestra iglesia, de ti, de mí, para alcanzar a aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Esa fue mi oración. Eso espero que Dios haga y mientras esté aquí al frente de esta iglesia, eso es lo que voy a hacer. Compartirles lo que Dios me está diciendo, que yo debo hacer, que tú debes hacer y que debemos hacer juntos. Espero que salgas muy inquieto esta mañana y Dios te mueva a esto. Dilo esto como oración en esta mañana. ¿Listo? Yo quiero amar la ley de Dios y odiar la hipocresía. Yo quiero esperar en sus promesas. Yo quiero que Dios me sostenga y me salve. Yo quiero ser obediente a Dios. Yo quiero regocijarme en su verdad y vivir una vida santa para Dios. Yo quiero vivir temiendo a Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cómo nos has transformado a través de Cristo. Gracias, Señor. Pedimos que sigas haciendo la obra en nuestras vidas. Que seamos diferentes, no porque queremos ser diferentes, sino porque servimos a un Dios diferente, un Dios que nos ha hecho diferentes para vivir para Él. Que esta iglesia sea diferente para la gloria tuya, siendo transformada por la palabra tuya cada día. Y nos ayudes a cumplir el plan que tienes para cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti y a tu gracia en esta mañana. Y nuestra voluntad es vivir para ti, vivir en tu voluntad, vivir en tu palabra y ser obedientes a ella. En el nombre de Cristo, amén.